La Comisión para el Mercado Financiero inició una investigación por la validez de un contrato entre Blanco y Negro y la productora DG Medios, que forma parte del balance 2024 rechazado en 2 oportunidades por la Junta de Accionistas. De comprobarse una irregularidad, se constatará que la administración de Aníbal Mosa habría manipulado los estados financieros del club. Escuchas el radar de Zipper, las noticias más importantes de la semana seleccionadas para ti por el equipo de Zipper Chile. Hoy te contaremos que el CERVEL rechazó los millonarios gastos de la campaña del 2021 del candidato a gobernador metropolitano Rodrigo Logan. También los casos que vincularían a funcionarios de las Fuerzas Armadas con la tenencia y tráfico de drogas. Y por último, que la Fiscalía decidió no perseverar en una causa por prevaricación y cohecho en contra del hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama. Soy Mauricio Ávila y me acompaña la periodista Macarena Segovia. Esto es El Radar de Zipper. La Comisión para el Mercado Financiero tiene en la mira a Blanco y Negro, la sociedad que administra a Colo-Colo. El organismo investiga una posible manipulación en la fecha de un contrato entre Blanco y Negro y DG Medios que implicaría que el balance 2024 arroje cifras azules o rojas. Está con nosotros Benjamín Miranda, uno de los autores de este reportaje. Benja, ¿qué importancia tiene este contrato que está investigando la CMF? A ver, la principal importancia que tiene para Blanco y Negro este contrato no es menor, ¿no? Y es que, definiendo su legitimidad, podría definirse si es que la gestión que tuvo Aníbal Mosa al mando del club el año 2024 terminó con números azules o con números rojos, es decir, deficitario o con utilidades, ¿sí? Para explicar por qué se produce este cambio, hay que mirar atrás, a repasar un poquito la línea de tiempo de este caso, que se inicia el año 2022, cuando DG Medios y Blanco y Negro firman su primer contrato para el arriendo del Estadio Monumental, específicamente para efectuar conciertos, ¿sí?, en el recinto. Ese contrato se modificó por primera vez en agosto del 2024 y se pactó un pago de cerca de 1.600 millones de pesos, pero con una condición, que si alguno de esos eventos no se realizaba, Blanco y Negro tendría que devolver el dinero a DG Medios, ¿sí? Esa condición fue impugnada por una auditoría externa del club, de la empresa BDO, que es bien conocida, es bien importante, porque le dijo: usted no puede considerar esta plata como un ingreso seguro si es que tiene que devolverla, ¿sí? Y en ese contexto aparece un contrato nuevo supuestamente firmado en septiembre del 2024, es decir, un mes después del de agosto, que el que está en disputa, el que está bajo investigación, que lo que hizo fue solamente modificar esa cláusula. Es decir, el pago de los 1.600 millones de pesos ya no estaba sujeto a ninguna condición y su ingreso era seguro a las arcas del club. Con eso, la auditora dijo: ok, está todo bien, se aprueba el balance y pasó a la votación de la Junta de Accionistas, que como tú dijiste, Mauro, se ha rechazado ya 2 veces en las últimas 2 reuniones. Benja, ¿y qué gatilla la investigación de la Comisión para el Mercado Financiero? A ver, esta investigación comenzó en junio pasado, hace poquitos días, cuando la CMF tomó conocimiento de antecedentes que indicarían que este contrato supuestamente firmado en septiembre en realidad se cerró al menos en marzo de este año, ¿sí? ¿Por qué en marzo? Porque el día 26 de marzo se celebra una reunión de directorio en la que se presenta por primera vez el problema que detectó la auditora BDO, ¿sí?, de este pago condicional, y en ese momento nunca se mencionó la existencia de un contrato desde septiembre, solamente se habló del de agosto. 5 días después, el 31 de marzo, el balance se aprueba con el voto a favor de BDO, digamos con su venia, lo que causó mucha extrañeza en el directorio, porque hasta donde entendían el problema no se había solucionado. Y la respuesta que dan a esta interrogante es que este contrato de septiembre, que arreglaba ese punto, no se habría firmado porque ni siquiera lo habían conocido hasta al menos marzo de este año, ¿no?, del 2025. Ahora, hay que recalcar también que en mayo de este año la CMF le envió un oficio reservado a Blanco y Negro pidiendo información detallada de todos los acuerdos suscritos con DG Medios. Y en ese oficio reservado Blanco y Negro le dijo: el original es del 2022, firmamos una modificación en agosto del 2024 y luego una segunda modificación en 2024, específicamente en septiembre. Es decir, reconoció la existencia del contrato de septiembre, pero no dijo cuándo se aprobó ni cuándo se votó en el directorio. Solamente aportó ese antecedente respecto de agosto, y eso aumentó las sospechas de quienes indican que en realidad ese contrato, que nunca lo conocieron, nunca lo vieron, nunca lo votaron, se habría confeccionado después, al menos, de marzo de este año. Bueno, para conocer más detalles de esta investigación
Pueden visitar nuestra página web ciperchile.cl. Muchas gracias, Benjamín. Y ya volvemos con los millonarios gastos de la campaña de Rodrigo Logan, que fueron rechazados por el CERVEL. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en Ciper? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de Ciper. Ciper reveló esta semana que el CERVEL rechazó la rendición completa del ex candidato a gobernador metropolitano Rodrigo Logan, y en ella una factura por 416 millones de pesos a la empresa de un ex militante del Partido de la Gente. El servicio no pudo acreditar que se llevaron a cabo los trabajos declarados y supuestamente realizados por la empresa Ingemerc S.p.A., propiedad de Germán Ayala. Nos acompaña la editora de Ciper y autora de esta investigación, Paulina Toro. ¿Por qué el CERVEL no le creyó a Logan sobre esta rendición? Lo primero que le llamó la atención al CERVEL fue el monto. Este es la factura que tiene el monto más alto que haya rendido una empresa, por lo menos en esta campaña, a gobernador metropolitano. Y bueno, nosotros vimos los informes que entregó Logan como respaldo, porque nosotros estuvimos detrás de esto, antes incluso que se rechazaran sus cuentas, y a nosotros también nos mandó información, nos mandó un informe de 36 páginas, pero al CERVEL después le mandó un informe de 800 páginas. Y la verdad es que uno mira esos informes y no lo puedes editar, que es lo primero. Un auditor, para poder trabajarlos, digamos, tiene que tratar de mirar bien si es que las fotos corresponden o no, algo de la data, ¿no? Nosotros mirábamos esto y veíamos fotos muy pequeñas, incluso en algunos casos medias borrosas, no estaba detallado qué es lo que habían hecho día a día, qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, el CERVEL, como tenía dudas, terminó citando a declarar al dueño de esta empresa, que dicho de paso es un conocido del señor Logan y relacionado con el PDG, igual que Logan en su minuto, ¿no? Y lo citó a declarar. Y él terminó diciendo, justificando o confesando, como quieran ustedes pensar, que había contratado a otros proveedores para llevar a cabo todas estas tareas. Entonces ahí ya el CERVEL dijo, bueno, aquí hay más que dudas, por lo tanto vamos a rechazar. ¿Y qué opciones entonces le quedan a Logan ahora? Bueno, Logan ingresó al Tribunal Calificador de Elecciones un requerimiento para poder revertir este rechazo. Lo que sí, él tiene un techo, es decir, él pensaba que podía reembolsar algo así como 500 millones de pesos, lo dice el informe de hecho, pero no le fue tan bien como él esperaba en las elecciones y solamente tiene la posibilidad de reembolsar 250 millones y fracción. Bueno, justamente ese es un gran punto. ¿Por qué? Porque a partir de la elección pasada, los candidatos están ahora a ciegas al momento de hacer sus rendiciones. No saben cuál es su techo a reembolsar. Y eso tiene que ver con que el CERVEL cambió el criterio y en vez de hacer sus rendiciones de campaña posterior a la elección, es decir, ya sabiendo cuánto es el voto que obtuvo, la cantidad de votos que obtuvo, que ustedes saben que se reembolsa, lo tiene que hacer 2 días antes. Y eso ha generado este tipo de cosas, ¿no? Que de pronto aparecen quizás grandes cifras en una sola factura que no siempre van a ser reembolsables. Bueno, los detalles de esta investigación las pueden encontrar en ciperchile.cl y a la vuelta te contaremos qué pasó esta semana con los casos de funcionarios de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con drogas. Si te gusta el trabajo de Ciper, puedes apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de Ciper. Durante las últimas semanas han ocurrido hechos que dan cuenta de que el narcotráfico o el crimen organizado ya han logrado permear a las Fuerzas Armadas. Esta semana la Fuerza Aérea dio de baja a 5 involucrados en un eventual caso de tráfico de drogas. Los uniformados fueron acusados de transportar 4 kilos de sustancias ilícitas en uno de los aviones institucionales. Se trataba de ketamina, según informó la ministra de Defensa Adriana del Piano, un estupefaciente utilizado para la fabricación de Tusi, la que es una droga sintética y alucinógena que provoca distorsión visual y auditiva. El fiscal nacional Ángel Valencia incluso señaló que el tráfico de esta sustancia suele estar ligada al Tren de Aragua. A raíz de este hecho, surgió una polémica entre la moneda y la institución aérea, dado que la FACH se negó a entregar todos los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá, lo que provocó una disputa de competencias entre la justicia militar y civil que todavía no se resuelve.
Fue ahí que intervino el presidente Gabriel Boric, quien instruyó que se enviara toda la información al Ministerio Público. Luego, el comandante en jefe de la institución castrense, el general Hugo Rodríguez, respondió que el presidente no tenía injerencia en estos asuntos y que habían decidido enviar los antecedentes por decisión propia. Otro caso más reciente es el del Ejército, ya que en un operativo interno se hallaron 400 gramos de pasta base en un recinto militar en Colchane. La sustancia estaba en un termo de comida escondido en uno de los basureros de la unidad. El Ejército entregó un comunicado informando que la droga pertenecía a un inmigrante que había ingresado al país de manera irregular. Sin embargo, no existen registros que lo confirmen. Y sin ir más lejos, el tercer caso es de junio pasado, cuando se dio a conocer que suboficiales del Ejército trasladaban en 3 camionetas 192 kilos de cocaína que provenían de Bolivia. Simulaban ser parte de una comitiva. Fueron dados de baja y formalizados por la Fiscalía de Tarapacá. El cargamento estaba valorado en 3.000 millones de pesos. Como resultado de esto, Maca, el Ejército activó un plan de revisiones sorpresa a sus unidades en el norte del país. Ya volvemos con otra noticia, con la decisión del Ministerio Público de no perseverar en una causa contra el hijo de un ministro de la Corte Suprema. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. El Ministerio Público decidió no perseverar en la causa contra Manuel Valderrama, hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre, quien fue acusado de prevaricación, cohecho y delitos tributarios. El fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, decidió no formalizarlo por prevaricación y cohecho, pero sí por delito tributario. Mientras se desempeñaba como juez arbitral, Valderrama habría recibido dinero de una de las partes del conflicto sin que la contraparte lo supiera. El periodista Mauricio Weibel es el autor de este reportaje. Desde Brasil nos cuenta por qué es relevante esta noticia. Este es un caso que vincula a algunos de los principales actores del mundo judicial chileno. Durante 7 años, la Fiscalía investigó y encontró múltiples pruebas de las irregularidades. Sin embargo, el fiscal que llevaba adelante la causa, Marcelo Carrasco, fue removido y su reemplazante, Felipe Sepúlveda, en el último minuto decidió no seguir adelante con el juicio en lo referido a su arista criminal. La pregunta, entonces, es quién vigila las actuaciones de la Fiscalía. El reportaje completo lo puedes leer en ciperchile.cl. Te agradecemos por escuchar este nuevo capítulo de la selección de noticias más relevantes de la semana. Te invitamos a hacerte socia o socio para que sigamos haciendo periodismo independiente. Esto es El Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.